Ni se imaginan cuántos kilogramos de embutido llegan cada día a las estanterías de las tiendas. Este producto se ha vuelto cotidiano para muchos, pero pocos saben qué hay detrás de su creación a escala industrial. El proceso tecnológico parece simple. La carne se convierte en embutido, pero en realidad es una compleja combinación de conocimientos, control de calidad y cumplimiento exacto de las recetas. ¿Cómo los cerdos vivos en la granja se transforman en ese embutido aromático y jugoso que estamos acostumbrados a ver en el refrigerador? Los invitamos a echar un vistazo detrás de escena de la producción. Se prevé que para el año 2033, el consumo de carne de cerdo per cápita en Estados Unidos aumentará a 24 kilogramos. Esto demuestra una demanda estable de carne de cerdo, a pesar de los cambios en las preferencias de los consumidores. Para hacer embutidos, generalmente se crían razas especiales de cerdos, que tienen una combinación óptima de carne y grasa. Para la producción de embutidos, a menudo se combina carne de diferentes razas para obtener el equilibrio deseado de grasa, sabor y textura. Además, una correcta alimentación y el bienestar de los cerdos juegan un papel importante. Esto también afecta al producto final. Los cerdos deben tener suficiente espacio, limpieza y comodidad, ya que el estrés afecta negativamente la calidad de la carne. Se vuelve más dura y menos jugosa. Por eso, las granjas modernas proporcionan a los cerdos ventilación, una temperatura confortable y limpieza regular. La alimentación es un factor clave. La dieta incluye piensos equilibrados con suficiente contenido de proteínas, grasas, carbohidratos, así como vitaminas y minerales. Generalmente, la base son los cereales, suplementos proteicos y premezclas especiales. Esto asegura un rápido aumento de peso y mejora la estructura muscular. Es importante que la grasa de los cerdos sea lo suficientemente suave y aromática para que el embutido tenga un sabor agradable y jugosidad. Por lo tanto, los granjeros controlan no solo la cantidad de alimento, sino también su calidad. También es popular añadir suplementos naturales a la dieta, que mejoran la salud de los animales y el sabor de la carne. Los cerdos se seleccionan y preparan para el transporte para minimizar el estrés y las lesiones. Es importante seguir las normas de bienestar animal, por ejemplo, no sobrecargar el transporte y asegurar la ventilación. Los cerdos se transportan en camiones especiales, a menudo con varios niveles, para utilizar el espacio de la manera más eficiente posible, pero al mismo tiempo, cuidando la comodidad de los animales. Durante el viaje, se controla la temperatura y la ventilación. A su llegada, los animales son inspeccionados por veterinarios, quienes verifican su estado. Si todo está en orden, comienza el proceso tecnológico de procesamiento. Sacrificio, procesamiento de la carne y posterior producción de embutidos. Este método de transporte permite mantener la calidad de la carne, pero al mismo tiempo requiere una atención cuidadosa al bienestar de los animales en cada etapa. Después de la llegada de los cerdos vivos a la planta, primero se dirigen a corrales especiales para su adaptación y descanso. Esto ayuda a reducir el estrés, lo cual es importante para la calidad de la carne. Luego, los animales son examinados por veterinarios, quienes confirman su estado y su preparación para el procesamiento posterior. A continuación, se realiza un sacrificio humanitario, utilizando métodos que minimizan el dolor y el miedo. Después del sacrificio, las canales pasan por etapas de procesamiento, desollado, evisceración, lavado y enfriamiento. El enfriamiento es un paso muy importante que ralentiza el desarrollo de bacterias y conserva la frescura de la carne.
Después del enfriamiento y la preparación de las canales, llega la etapa clave de la producción de embutidos: el picado de la carne. Este es un proceso muy importante, ya que de él depende la textura del producto futuro. Primero, la carne se corta en trozos del tamaño adecuado, eliminando huesos grandes y exceso de grasa para asegurar la homogeneidad de la mezcla. Luego, los trozos se introducen en una picadora de carne. Un equipo especial con cuchillas y rejillas que cortan la carne a la fracción deseada. El tamaño de las partículas picadas puede variar según el tipo de embutido. Algunos requieren una textura más gruesa, otros una masa fina, casi pastosa. En esta etapa también se añaden otros componentes: sal, especias, rellenos, estabilizadores y otros aditivos que influyen en el sabor y la estructura. Es importante que la carne no se sobrecaliente durante el picado, ya que esto puede empeorar su calidad. Las proteínas se desnaturalizan y la textura se vuelve seca y dura. Por lo tanto, el proceso se controla y se mantiene a baja temperatura. Después del picado, la mezcla se remueve cuidadosamente para que todos los ingredientes se distribuyan uniformemente y el embutido resulte jugoso y aromático. Es esta etapa la que forma la base del futuro sabor y consistencia del embutido. Y ahora viene lo más interesante. Después de que la mezcla de carne y especias está perfectamente mezclada, se dirige al embutido, el proceso donde la masa cárnica se rellena en las tripas para embutidos. Esto sucede con la ayuda de máquinas especiales, las embutidoras, que inyectan la mezcla a presión en tripas naturales o artificiales. Las tripas naturales suelen ser intestinos de cerdo o ternera, que dan al embutido un aspecto tradicional y una textura particular. Las tripas artificiales están hechas de celulosa o colágeno, son más resistentes y permiten crear diferentes formas. Durante el embutido es muy importante no dejar bolsas de aire. De lo contrario, el embutido se hinchará y podría no conservarse bien. Por eso, los operadores controlan el proceso, y las máquinas a veces están equipadas con agujas especiales para liberar el aire. Después de esto, los embutidos pasan al tratamiento térmico: cocción, ahumado o secado, según el tipo de producto. Esto fija la forma, desarrolla el sabor y asegura la seguridad para el consumidor. Luego, se sumergen en agua fría o se colocan en cámaras especiales con baja temperatura, donde gradualmente se llevan a la temperatura óptima de almacenamiento. A continuación, viene el envasado. Para ello se utilizan diferentes materiales: películas, envases al vacío o bolsas termoencogibles. El envasado no solo protege el embutido de factores externos, sino que también prolonga su vida útil. El envasado al vacío, por ejemplo, elimina el aire y previene el desarrollo de bacterias. Después del envasado, cada embutido recibe una etiqueta que contiene información completa sobre el producto. Allí se indica la fecha de fabricación, lo que permite controlar la fecha de caducidad. Además, se especifica obligatoriamente la composición, para que el consumidor sepa con qué ingredientes se ha elaborado el embutido. Esto es importante para personas con alergias o restricciones dietéticas. También en la etiqueta se describen las condiciones de almacenamiento y el plazo de consumo recomendado. El etiquetado ayuda no solo a los compradores, sino también a los vendedores y a los organismos de control a rastrear la calidad y seguridad del producto. Después de aplicar las etiquetas, los embutidos se empaquetan en embalajes de transporte y se envían al almacén o directamente a tiendas y supermercados. Allí, el producto espera al comprador, listo para llegar a la mesa y deleitar con su sabor. ¿Y sabían que el embutido más antiguo conocido data de hace más de 3000 años?
Los arqueólogos encontraron restos de embutido en el antiguo Egipto. En aquel entonces, los embutidos se elaboraban con una mezcla de carne, especias y hierbas, envueltos en tripas naturales, muy similares a las que se usan hoy en día. Esto demuestra que el amor por el embutido es un verdadero ritual antiguo que ha sobrevivido milenios y ha llegado hasta nosotros casi sin cambios. Increíble, pero cierto. Cada año, en el mundo, se cultivan más de 60.000 millones de cocos y aproximadamente 70.000 toneladas de ellos se convierten en oro blanco, leche de coco. La demanda de este producto está creciendo rápidamente. Solo en el año 2025, el mercado mundial de leche de coco superará los 2.000 millones de dólares. Pero, ¿cómo? A partir de una cáscara dura y peluda, nace un producto suave y delicado que llega a cafeterías, supermercados y cocinas en cientos de países. ¿Qué hay detrás de la precisa cadena de recolección, procesamiento y envasado? Hoy vamos a echar un vistazo al interior del enorme imperio de la leche de coco, desde las plantaciones en el sudeste asiático hasta las ultramodernas plantas, donde líneas automatizadas producen miles de litros de producto cada día. ¿Listos? Vámonos de viaje tropical, directo al corazón de la revolución del coco. Todo comienza en las plantaciones, principalmente en Filipinas, Indonesia, India y Sri Lanka, que juntas suministran más del 75% del volumen mundial de cocos. Allí, las palmeras de coco crecen por decenas de miles en miles de hectáreas. Verdaderos mares verdes, donde los árboles alcanzan hasta 30 metros de altura y dan cosecha cada 45 o 60 días. La recolección de cocos es la primera etapa críticamente importante. En muchas regiones todavía se hace a mano. Trabajadores experimentados trepan por los troncos lisos o usan largas varas de bambú con hoces en los extremos. En algunas fincas todavía se utilizan... Sí, en algunas fincas todavía se utilizan monos, entrenados para recolectar hasta 1000 cocos al día. Así es, escucharon bien. Esta práctica genera fuertes críticas por el trato cruel a los animales, el mantenimiento en cadenas, el aislamiento, el estrés y la explotación excesiva. En las grandes plantaciones de coco modernas, cada vez más se implementa la recolección mecanizada, lo que aumenta significativamente la eficiencia y la seguridad. En lugar de trepar manualmente a las altas palmeras o usar animales, los trabajadores operan desde plataformas hidráulicas que los elevan hasta 12 metros de altura. Esto permite alcanzar cómodamente los cocos incluso de las copas de los árboles. Para recolectar los frutos, se utilizan podadoras eléctricas o de gasolina con ganchos especiales, que permiten cortar los cocos con un daño mínimo al árbol. Gracias a esta técnica, una brigada de 5 o 6 personas puede recolectar hasta 30 toneladas de cocos al día, lo que supera en varias veces los métodos manuales. Además, los sistemas automatizados a veces se combinan con navegación por sistema de posicionamiento global y un registro interno de los árboles, para no volver a las zonas ya recolectadas. Esto acelera considerablemente el ciclo de cosecha y permite que las plantas de procesamiento reciban la materia prima literalmente el mismo día de la recolección, conservando su frescura y calidad. Después de la recolección, los cocos se envían inmediatamente a las plantas de procesamiento, como máximo en 24 horas, para preservar su frescura, humedad y contenido de aceite. Todo comienza con una primera clasificación directamente en el campo. Los frutos dañados o inmaduros se descartan y los seleccionados se cargan en cestas especiales de plástico o bambú.
Luego entra en juego la logística de corta distancia. Motocultores con remolques, tractores o minicamiones transportan los cocos desde las plantaciones hasta los centros logísticos más cercanos. En las grandes empresas, a menudo se trata de infraestructura propia, equipada con montacargas, básculas y puntos de tratamiento higiénico. Desde allí, grandes lotes de frutos se transportan a la fábrica en camiones refrigerados o camiones cerrados con ventilación, para evitar el calentamiento y la fermentación. Un camión puede transportar hasta 20 toneladas de cocos por viaje, y las grandes empresas reciben diariamente 100 o 200 toneladas de materia prima. A menudo, la entrega se organiza como una cinta transportadora, funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, especialmente durante el pico de la temporada de cosecha. En la fábrica, los cocos pasan por otra clasificación, pesaje, e inmediatamente van a la zona de procesamiento primario, antes de que pierdan su jugo y aceite. Todo esto es parte de una gran cadena que transforma una nuez del árbol en una etiqueta que dice leche de coco en menos de 48 horas. Una velocidad increíble, ¿verdad? En la primera etapa, los cocos se limpian de la capa fibrosa externa. Esto ocurre en máquinas automáticas con cuchillas giratorias o rodillos abrasivos. La fibra se destina al reciclaje. Con ella se hacen mezclas de tierra, esteras para plantas o incluso muebles. Sí, la fibra de coco a menudo forma parte de los rellenos para muebles, colchones, alfombras, y también se utiliza para fabricar paneles ecológicos y artículos decorativos. Es un material natural, biodegradable, sin aditivos dañinos, lo cual es importante para la salud y para el medio ambiente. Luego, las nueces se lavan, primero con agua a presión y después en un baño desinfectante. En la enorme nave de producción tiene lugar un proceso espectacular, la rotura de las nueces de coco. Potentes prensas hidráulicas, que parecen gigantes de acero, comprimen sin piedad pero con deliberación cada nuez, partiéndola por la mitad con precisión milimétrica. No es un movimiento caótico. Cada golpe está calculado, ya que el objetivo es romper la cáscara sin crear astillas que puedan dañar las siguientes etapas del procesamiento. Las nueces en la cinta transportadora parecen bailar al ritmo de la potente máquina, moviéndose de una estación a otra, donde cada movimiento de los mecanismos está sincronizado. Inmediatamente después de abrir la nuez, de su interior se libera el agua de coco, transparente, brillante, como un arroyo de cristal. Fluye silenciosamente, como una suave corriente de la naturaleza, y se dirige a grandes tanques de recolección. Esta agua es un recurso valioso que no se desecha, sino que se utiliza cuidadosamente en la industria alimentaria como bebida natural o como humectante durante el procesamiento posterior de la pulpa de coco rallada. Gracias a estos tanques, la producción se vuelve aún más eficiente, ya que ni una gota se desperdicia. Lo siento. Todo esto ocurre en las condiciones de una fábrica moderna, donde la tecnología se combina con la conciencia ecológica. Grandes líneas automatizadas se mueven sin parar, asegurando una alta productividad y un porcentaje mínimo de productos defectuosos. Así que, la leche finalmente se ha acumulado en el tanque frío. Es como un pequeño río plateado que espera tranquilamente su momento. Ahora, lo principal es bajar rápida y cuidadosamente la temperatura a 4 grados Celsius, como si se la cubriera con una suave manta de frío. Esto debe hacerse en 2 horas, para que la frescura láctea no se disipe y cada gota conserve su sabor y beneficios naturales. Luego, el tanque comienza a remover suavemente esta ola láctea, para que la crema no se separe y todo el líquido sea homogéneo. Una sola historia completa. La leche se conserva tranquilamente en el tanque,
manteniendo ese frescor que preserva su pureza. Pronto llegará el momento del transporte. Con cuidado, respetando el régimen de temperatura, se trasvasa al camión cisterna, como a una cuna mágica que lleva este regalo de la naturaleza a la planta de procesamiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ravioles que encontramos en los supermercados? Cada día, enormes fábricas producen más de 10 millones de ravioles, más que la población de muchos países. Gracias a tecnologías modernas, controles minuciosos hasta en el más mínimo detalle, e incluso técnicas que imitan el aspecto casero, este producto no es solo comida, es un verdadero milagro gastronómico. Vamos a echar un vistazo detrás de las cortinas de este proceso de alta tecnología. Los ravioles comienzan con la masa, pero no se trata solo de harina, agua y sal. En la producción a gran escala se necesita un equilibrio preciso de ingredientes. Grandes mezcladoras, del tamaño de una pequeña habitación, trabajan con precisión mezclando harina, agua y sal. Generalmente, se utilizan tipos de harina especiales con un contenido más alto de gluten para garantizar que la masa sea elástica. La temperatura del agua se controla estrictamente para lograr la textura perfecta. Cada lote de masa pasa por controles de calidad. Si la estructura no es lo suficientemente homogénea, todo el proceso comienza desde cero. Así, un paso que parece simple se convierte en la clave del éxito. Un raviol sin carne es como una mañana sin café, dirías, y tendrías toda la razón. El relleno es el corazón del raviol. En la producción industrial no solo debe ser delicioso, sino también consistente. Cada raviol debe tener exactamente el mismo sabor. El relleno se prepara en gigantescas mezcladoras capaces de procesar varias toneladas de carne al mismo tiempo. Dependiendo de la receta, se utiliza carne de res, cerdo o pollo. La proporción de especias es un secreto bien guardado, pero siempre se busca alcanzar el estándar de oro del sabor. La cebolla se pica tan finamente que apenas la notarás, aunque aporta mucha jugosidad. Cada lote de carne se somete a controles rigurosos de calidad, grasa y frescura. ¿Suena como un procedimiento estándar? No del todo. En las grandes fábricas, incluso se analiza la composición microbiológica de los ingredientes. Aquí comienza el verdadero showtime. Las líneas automáticas especiales pueden preparar miles de ravioles por minuto. Sí, ni siquiera tu abuela podría seguir este ritmo. El proceso es impresionante. La masa se extiende en una capa delgada. Primero, la masa pasa a una cinta transportadora especial o una superficie base. Esta puede estar cubierta con harina para evitar que la masa se pegue. La masa llega en forma de grandes bolas o láminas, dependiendo de la etapa del proceso. La máquina tiene un par de rodillos grandes que giran como si fueran palos de amasar. Este es uno de los pasos más importantes. La masa pasa entre los rodillos, que giran a diferentes velocidades, reduciendo gradualmente su grosor hasta obtener una capa delgada. La distancia entre los rodillos es ajustable, lo que permite controlar el espesor de la masa. ¿Quieres una masa más fina? Simplemente reduce la distancia entre los rodillos. En la etapa inicial, los rodillos están bastante separados. La masa pasa varias veces entre ellos, reduciendo su grosor poco a poco. Cada vez que la masa pasa por los rodillos, se vuelve más delgada. En cada etapa siguiente, la distancia entre los rodillos se ajusta y el proceso se repite hasta lograr el espesor deseado. Después, unas formas especiales cortan círculos perfectos. El relleno se añade automáticamente en porciones uniformes. Una vez que la masa alcanza el grosor ideal, una máquina la corta en rectángulos o círculos para formar los ravioles. Pero este no es el último paso. La masa aún puede pasar por rodillos o cuchillas adicionales para darle una forma perfecta. Los círculos se pliegan, se sellan y los bordes se presionan firmemente para que el relleno no se escape.
El resultado son ravioles impecables, todos iguales, como si fueran hechos con regla. Lo más curioso es que algunas máquinas incluso imitan bordes ondulados para que los ravioles tengan un aspecto más casero. El proceso también requiere un control riguroso de la temperatura y la humedad. Si la masa se vuelve demasiado blanda o pegajosa, no pasará por las máquinas como debería. Por eso, muchas máquinas están equipadas con sistemas de enfriamiento o calefacción para mantener las condiciones óptimas. ¿Cómo mantener la frescura y el sabor de los ravioles si deben viajar cientos o incluso miles de kilómetros hasta tu mesa? La respuesta está en la congelación rápida. Una vez formados, los ravioles se enfrían instantáneamente a una temperatura de menos 35 grados Celsius. Esto permite preservar la textura de la masa y el relleno, evitar la formación de grandes cristales de hielo que arruinen la consistencia de los alimentos, garantizar una larga vida útil sin perder sabor. La congelación rápida no es solo para ravioles. Un método similar se utiliza para mantener frescos otros alimentos congelados, como bayas, verduras o incluso mariscos. En la etapa final, los ravioles se empaquetan en bolsas o cajas. En las fábricas modernas, se utilizan máquinas de envasado automatizadas que pesan las porciones con precisión al gramo. Los ravioles pueden envasarse en diferentes tipos de empaques: contenedores plásticos, cajas de cartón o bolsas al vacío. La elección del empaque depende del tipo de producto y de los requisitos de almacenamiento. Cada paquete recibe una etiqueta con información sobre los ingredientes, la fecha de producción, instrucciones de preparación y otros datos importantes para los consumidores. Por cierto, el diseño del empaque también es una parte clave del proceso. Colores llamativos, textos claros y fotos apetitosas son lo primero que llama la atención del comprador. Además, en el empaque a menudo encontrarás instrucciones de cocción. Todo claro y sin sorpresas. La producción a gran escala de ravioles es un verdadero gigante industrial. Solo imagina, grandes fábricas capaces de producir hasta 10 millones de ravioles al día. Los ravioles congelados se venden en más de 50 países alrededor del mundo. Una fábrica de tamaño mediano puede procesar más de 100 toneladas de materia prima al día. Estas no son solo cifras, son tus almuerzos, cenas y meriendas rápidas después del trabajo. El secreto de los ravioles está en su simplicidad y versatilidad. Puedes comerlos con caldo, con crema agria, cocinarlos en casa o comprarlos en el supermercado. Los ravioles siempre son una opción práctica y deliciosa. Y aunque su producción se ha vuelto ultramoderna, el sabor sigue recordando a los caseros de la infancia. Así que, la próxima vez que compres ravioles congelados, recuerda estos procesos de alta tecnología. Quizás incluso les cuentes a tus amigos que dentro del paquete está el resultado del trabajo de todo un ejército de ingenieros, tecnólogos y diseñadores. El desarrollo de la tecnología de congelación fue un factor clave, que permitió que los ravioles comenzaran a venderse en forma congelada. Además, los cambios en la situación socioeconómica y el aumento de la demanda de comidas rápidas y fáciles de preparar en casa crearon un entorno favorable para este producto. Esta innovación influyó en la cultura gastronómica de muchos países y se convirtió en la base para la creación de grandes empresas que producen ravioles congelados, una industria que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Desde el corte de lana de una oveja en los verdes campos hasta llegar a la corte de un rey, así es el recorrido de la lana. De una sola oveja se pueden fabricar hasta 10 pares de calcetines o 3 suéteres. Imagínate, amigo, que estamos en las interminables colinas verdes de Nueva Zelanda o Australia. A nuestro alrededor, cientos de ovejas esponjosas pastan tranquilamente. Sí, aquí es donde comienza el viaje de la lana,
que luego se transformará en un suave suéter, una cálida manta o un elegante traje. Pero ¿cómo es que la lana de oveja se convierte en ropa? Australia es el líder mundial en la producción de lana, suministrando más del 25% del volumen global. Imagina a los trabajadores en las granjas esperando con ansias el día de esquila. Las ovejas, mayormente de raza merina, dejan crecer su lana durante todo el año. Y cuando llega el día, el trabajo comienza. La esquila se realiza manualmente o con máquinas eléctricas. El esquilador, rápido y hábil, puede retirar la lana en una sola pieza llamada vellón. No te preocupes, esto no lastima a las ovejas. Al contrario, las alivia, ya que una lana demasiado larga podría dificultarles el movimiento o sobrecalentarlas en verano. Un esquilador experto puede esquilar hasta 200 ovejas al día y el récord mundial supera las 800 en 8 horas. De una oveja se pueden obtener de 2 a 8 kilogramos de lana al año. La lana es un material completamente ecológico, que se descompone en el suelo en pocos años. Para un suéter cálido, basta con solo 2 kilogramos. Al principio, la lana recién cortada no es nada atractiva. Está llena de polvo, suciedad, grasa e incluso restos de plantas. Por eso, el siguiente paso es lavarla. Grandes tambores o máquinas especiales la limpian con agua caliente y detergentes, eliminando el lanolina, una grasa natural que las ovejas producen para proteger su lana. Por cierto, la lanolina no se desperdicia, se recolecta y se usa en cosméticos como cremas para manos o bálsamos labiales. Para producir 1 kilogramo de lanolina, se necesitan aproximadamente 5 toneladas de lana. Tras el lavado, la lana queda mucho más suave y muestra su color natural. En este punto, ya puedes imaginar el gran potencial que tiene un simple vellón. Después, se carda la lana para desenredar los nudos y alinear las fibras. Para esto se usan enormes máquinas llamadas cardadoras, que trabajan la lana hasta convertirla en una capa uniforme y esponjosa. Es fascinante. Estas fibras se clasifican según su grosor y longitud. Las más finas se usan para trajes elegantes, mientras que las más gruesas se destinan a mantas o alfombras. La lana merina es la más fina del mundo, con fibras de solo 16 micrones de grosor. Luego, las fibras se transforman en hilos mediante máquinas hiladoras. Cuanto más fino y parejo sea el hilo, mejor será la calidad de la tela. Por ejemplo, la lana merina es famosa por su suavidad, siendo sus fibras hasta 3 veces más delgadas que un cabello humano. Los hilos se pueden enrollar más apretados o sueltos, dependiendo del uso. Para suéteres se prefieren hilos suaves, mientras que para abrigos y trajes, más resistentes. Gracias a sus propiedades naturales, la lana no absorbe olores, y la suciedad se desprende fácilmente de su superficie. Si extendieras todas las fibras de lana producidas por una sola oveja en un año, su longitud alcanzaría hasta 100 kilómetros. La lana se tiñe en grandes depósitos que parecen enormes teteras. La pintura puede aplicarse a los hilos terminados o directamente a las fibras, permitiendo crear patrones y combinaciones de colores más complejos. El color blanco natural de la lana permite obtener tonalidades vivas y puras, lo que la hace muy popular entre los diseñadores. Un dato curioso: en Nueva Zelanda hay muchas más ovejas que personas, 5,5 millones de personas frente a 26 millones de ovejas. ¿Te sorprende, amigo? Después, los hilos se convierten en tela. En telares, miles de hilos se entrelazan para formar un tejido uniforme. Es como algo salido de cuentos infantiles o películas, una especie de magia en una tarde de invierno. Los diferentes tipos de tejido permiten obtener telas con texturas variadas. Por ejemplo, para suéteres cálidos se usa un tejido suelto, mientras que para trajes,
Uno más apretado. Las telas terminadas pueden recibir tratamientos especiales para impermeabilizarlas o evitar que se encojan tras el lavado. Finalmente, la tela llega a las manos de los artesanos o máquinas de coser. Se corta según patrones y se convierte en ropa lista para usar. Suéteres suaves, abrigos, bufandas. Todo pasa por un estricto control de calidad antes de llegar a las tiendas. Además de ropa, la lana se utiliza para mantas, alfombras y hasta materiales de aislamiento en construcción. Hay más de 1.000 millones de ovejas en el mundo y la mayoría se crían por su lana. China no solo es el segundo mayor productor, sino también el principal consumidor de lana. Así, de una simple oveja obtenemos ropa cálida y cómoda. Hablemos de dinero y fama. La alfombra de lana más cara del mundo se vendió en una subasta por más de 33 millones de dólares. En la Europa medieval, la lana era tan valiosa que se usaba como moneda. En el año 2015, en Nueva Zelanda, se encontró a Shrek, una oveja que había estado escondida en las montañas durante 6 años. Su vellón pesaba más de 40 kilos, suficiente para hacer 20 suéteres. La esquila fue transmitida por televisión. En 2020, en Australia, esquilaron a otra oveja que había evitado la esquila durante años. Su vellón pesaba 41 kilos con 100 gramos, estableciendo un récord mundial. Por cierto, el trono del Parlamento inglés se coloca sobre un saco de lana para simbolizar la importancia de esta industria en la economía del país. Imagínate que las ovejas fueron domesticadas en el Neolítico. Al principio se criaban por su carne, pero pronto se descubrió que la lana era un material invaluable para fabricar ropa. Los restos más antiguos de ropa de lana se encontraron en Irak, datando de 3000 años antes de Cristo. En aquel entonces, esta tela era considerada un lujo. Las ovejas y su lana eran tan importantes que fueron llevadas a América junto con los primeros colonos europeos. Por ejemplo, los conquistadores españoles introdujeron ovejas merinas en América del Sur en el siglo XVI. Cada año, en nuestro planeta se producen más de 2.000 millones de compresas y tampones, lo que equivale a 120 compresas por minuto. Pero, ¿sabías que la mayoría de estos productos tardan cientos de años en descomponerse y dañan gravemente el medio ambiente? Hoy te mostraré cómo se fabrican estos productos, de qué materiales están hechos, los riesgos que ocultan y por qué esto no es solo una cuestión de higiene, sino un problema global. No te lo pierdas. Este video cambiará tu forma de ver lo cotidiano. En promedio, una mujer utiliza más de 10.000 unidades de productos para la higiene menstrual a lo largo de su vida. La mayoría de estos productos no se descomponen en la naturaleza. Cada año, esta gran industria produce más de 2.000 millones de unidades. Esto equivale a 120 compresas o a 80 tampones por minuto. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Una combinación de materiales sintéticos y naturales. Por ejemplo, la celulosa, que se obtiene a partir de la masa de madera de árboles de hoja perenne y caduca mediante un procesamiento mecánico o químico, a menudo realizado en plantas especializadas de producción de celulosa y papel. En las compresas y tampones, la celulosa se utiliza como capa absorbente. Sin embargo, el principal material utilizado en estos productos de higiene es el algodón, una fibra natural que se cultiva en los Estados Unidos, la India, China y varios países de África. Una vez cosechado, el algodón se limpia para eliminar las semillas, se blanquea y se transforma en fibras suaves que se emplean en las capas absorbentes. Para absorber grandes cantidades de líquido sin que el material se descomponga, se utilizan superabsorbentes. Estos son materiales poliméricos producidos a partir de compuestos químicos sintéticos, como la sal sódica del ácido poliacrílico. Cuando veas el video, escribe cuántas palabras nuevas aprendiste hoy. Yo terminé sudando al tomar notas durante esta excursión.
La capa superior de las compresas, que está en contacto con la piel, se fabrica con poliéster o polipropileno, materiales obtenidos a partir del procesamiento de productos derivados del petróleo. Empiezas a entender la magnitud del problema, ¿verdad? Para crear la capa superior con materiales naturales, se utiliza bambú. Para fijar la compresa a la ropa interior o para mantener unidos los diferentes capas del producto, se necesitan sustancias adhesivas. Aquí entran en juego los adhesivos poliméricos, elaborados a base de resinas sintéticas. Los materiales y proveedores se seleccionan cuidadosamente en función de estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Como puedes ver, el impacto ecológico de este producto es muy significativo. La mayoría de las compresas desechables contienen hasta un 90% de plástico, lo que dificulta enormemente su descomposición biológica. De hecho, una compresa puede tardar entre 500 y 800 años en descomponerse por completo. Entonces, para fabricar los productos de higiene, la celulosa o el algodón se limpian y se trituran. Las fibras se colocan en matrices de múltiples capas. Se añaden superabsorbentes para mejorar la capacidad de absorción. Luego, el material se prensa y se moldea en tamaños adecuados para su uso posterior. Las fibras de polipropileno o poliéster se entrelazan mediante métodos térmicos o ultrasónicos para crear un tejido suave pero resistente. Este tejido se convierte en la capa superior del producto final. En una cinta transportadora especializada, las capas de una compresa se ensamblan de manera secuencial. Primero se coloca el material absorbente, luego una capa protectora hecha de plástico o un material biodegradable, y finalmente se agrega la capa exterior. Todo se une mediante adhesivos y un proceso de tratamiento térmico. Para fabricar tampones, la capa absorbente se enrolla en cilindros compactos. Sobre estos, se añade un material no tejido especial para garantizar una superficie lisa. Se inserta un cordón que se asegura con un nudo resistente. Cuando es necesario, se incluye un aplicador para facilitar su uso. Es importante destacar los riesgos para la salud asociados con estos productos. Ya sabes de qué están hechos, así que debes tener en cuenta que algunas compresas y tampones pueden contener residuos de dioxinas, pesticidas o fragancias. Estas sustancias pueden causar irritación en la piel o incluso afectar el sistema hormonal. Además, el uso de tampones de alta absorción se ha asociado, en raras ocasiones, con el síndrome de choque tóxico, una afección peligrosa. Los fabricantes siempre informan sobre estos riesgos en el empaque o en las instrucciones de uso. Luego, las compresas se cortan en diferentes tamaños, como opciones para el día y la noche. Los tampones se moldean según el nivel necesario de absorción. Cada producto se envasa herméticamente para garantizar la higiene. Se utilizan envolturas individuales para facilitar su transporte. Posteriormente, se verifican parámetros clave: absorción, integridad de los materiales y uniformidad del corte. Las pruebas se realizan en sistemas automatizados o de forma manual, y al menos eso es algo positivo, porque en algunos países no existen requisitos regulatorios claros sobre la composición y seguridad de las compresas y tampones. ¿Pero de qué podemos hablar? Si en muchos países las mujeres ni siquiera pueden permitirse comprar compresas o tampones. Esto limita su acceso a la educación y al trabajo durante los días de menstruación. Según datos de UNICEF, alrededor de 500 millones de mujeres en el mundo enfrentan este problema. Y en muchas culturas, la menstruación sigue siendo un tema tabú, lo que dificulta el acceso abierto a productos de higiene y materiales educativos. Los productos se empacan en cajas o bolsas para su transporte. El envasado y embalaje de compresas y tampones es una etapa crucial que garantiza la comodidad, higiene y conservación de los productos. Las compresas se envuelven en una película de polietileno o en material biodegradable, lo que protege el producto de la contaminación y la humedad. Los tampones se empaquetan en envolturas de papel o polietileno con sellado térmico. Máquinas especializadas miden la longitud del embalaje, envuelven el producto y lo sellan herméticamente. Equipos de soldadura por temperatura o ultrasonido crean costuras que impiden la penetración de bacterias. Se realiza el etiquetado, indicando el lote, la fecha de caducidad
Y las características del producto. Los paquetes de compresas o tampones terminados se agrupan en cajas de cartón más grandes o envolturas de plástico para el transporte. Estos productos de higiene se enviarán a los estantes de las tiendas y, aunque cueste creerlo, aquí también hay un problema. En muchos países, los productos menstruales están clasificados como artículos de lujo y están sujetos a impuestos. Y después del uso, surge un problema de gran escala: la gestión de los desechos. Ya mencioné que la producción y transporte de compresas y tampones deja una huella de carbono considerable. Ahora imaginen que miles de millones de compresas y tampones se desechan continuamente en vertederos o terminan en los océanos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, cada año se eliminan más de 12.000 millones de unidades de productos menstruales, de las cuales una gran parte no es reciclable. Las opciones para abordar este problema no son muchas. Las compresas reutilizables, aunque una alternativa más sostenible, no son del agrado de muchas mujeres debido a su incomodidad. Entre las alternativas más razonables están los tampones biodegradables y las copas menstruales, aunque no son adecuadas para todas, así que lo único que la humanidad puede hacer para ayudar tanto a las mujeres como al planeta son medidas educativas y el reciclaje. Campañas educativas para reducir la estigmatización de la menstruación, políticas de cero residuos y apoyo a tecnologías de reciclaje, la eliminación de los impuestos sobre los productos menstruales y garantizar su disponibilidad en las instituciones públicas. ¿Sabías que en los Estados Unidos se venden cada año 250 millones de botellas de salsa barbacoa? Pero, ¿cómo se logra el sabor perfecto? No se trata solo de tomates y especias, sino de alta tecnología, precisión milimétrica y tanques más grandes que una piscina. He visto el proceso de producción de principio a fin, y ahora es tu turno de descubrirlo. Prepárate para conocer cómo, a partir de ingredientes simples, se crea la leyenda de cada barbacoa. Para la salsa barbacoa, a menudo se utilizan variedades de tomate cultivadas específicamente por su sabor intenso y alto contenido de azúcares. Entre estas se encuentran las variedades Roma, San Marzano y Amersham. Estos tomates contienen menos agua y más pulpa, lo que los hace ideales para salsas espesas y llenas de sabor. Su dulzura natural y baja acidez son perfectas para la salsa barbacoa. Cabe destacar que estos tomates suelen cultivarse en California, ya que el clima cálido y los suelos ricos de la región ofrecen las condiciones perfectas para su desarrollo. Los tomates de tipo pasta son muy diferentes de los tomates de ensalada. La dulzura es una característica crucial en los tomates para la salsa barbacoa, ya que aporta un sabor naturalmente dulce, reduciendo así la necesidad de grandes cantidades de edulcorantes añadidos. Como puedes ver, el proceso es más complejo de lo que parece a simple vista. Para la producción a gran escala de salsa barbacoa, los tomates se cosechan de manera mecánica. La recolección se realiza durante la temporada de madurez completa, garantizando así el máximo sabor y un color natural, elementos esenciales para la calidad del producto final. Una vez fui testigo de esta impresionante cosecha, sin imaginar que terminaría en el corazón del proceso, donde esos tomates se transformarían en una deliciosa salsa. Para esta labor se emplean cosechadoras especializadas en tomates. Estas máquinas son capaces de recoger la cosecha de varios surcos al mismo tiempo en un solo recorrido. Funcionan con una serie de mecanismos. Primero, la cosechadora excava suavemente las plantas, levantándolas del suelo junto con sus frutos. Luego, los tomates pasan a través de unas rejillas vibrantes incorporadas en la cinta transportadora de la máquina, que separan cuidadosamente los frutos de los tallos. Los restos vegetales y los tallos son descartados, mientras que los tomates continúan hacia el siguiente paso. Algunos de los modelos más avanzados de cosechadoras están equipados con sistemas de clasificación. Estas máquinas utilizan sensores ópticos para detectar frutos inmaduros o dañados, separándolos automáticamente de los tomates de buena calidad. Esto permite que solo los mejores frutos sigan el proceso hacia la transformación en salsa.
Además, muchas cosechadoras modernas cuentan con sistemas de protección especiales para minimizar los daños en los tomates. Por ejemplo, las cintas transportadoras suelen estar recubiertas con materiales suaves que ayudan a evitar la presión excesiva o las roturas, algo crucial para preservar la integridad y la calidad de los frutos. Los tomates recolectados se cargan en camiones equipados con grandes contenedores. Para evitar que los frutos se dañen durante el transporte, muchos de estos vehículos cuentan con sistemas de refrigeración, lo que ayuda a mantener la frescura. El traslado hacia la planta de procesamiento se realiza lo más rápido posible, a menudo el mismo día, para preservar tanto el sabor como el valor nutritivo. ¿Te imaginas? El proceso implica llevar la cosecha directamente del campo a la fábrica en un tiempo récord. Es un trabajo bastante exigente y de gran responsabilidad. En las pequeñas fincas, o cuando se trata de variedades especiales que no pueden ser recolectadas con maquinaria, la cosecha se realiza manualmente. Los trabajadores recorren las hileras y recogen cuidadosamente los frutos maduros. Aunque este método es más laborioso y costoso, permite recolectar incluso las variedades más delicadas de tomates sin dañarlas. Debo decirte que la diferencia entre ambos métodos de cosecha es considerable. Mientras que una cosechadora puede recolectar entre 20 y 30 toneladas de tomates al día, los trabajadores manuales apenas logran reunir entre 1000 y 1500 toneladas. Llegué a la fábrica para presenciar de primera mano cómo se mezclan los ingredientes de la salsa barbacoa. Aquí se producen 190 litros de salsa barbacoa al día. Normalmente, esta salsa lleva una base de tomate, como ketchup o pasta de tomate, azúcar, vinagre, especias y, en algunos casos, un aromatizante ahumado para darle ese característico sabor a humo. Dependiendo de la receta, también se pueden añadir mostaza, miel, ajo, cebolla e incluso café. ¿Sorprendido? Yo también quedé impresionado. En la planta, los ingredientes se mezclan meticulosamente en enormes tanques. La base de tomate aporta la consistencia espesa, mientras que el vinagre añade un toque ácido y ayuda a conservar la frescura del producto. Sin embargo, me adelanté un poco con el proceso de mezclado. Retrocedamos al momento en que los tomates llegan al recinto de la fábrica. El primer paso en la preparación de la futura salsa es un minucioso lavado de los tomates, con el fin de eliminar suciedad, polvo y restos de hojas. Las líneas de procesamiento están equipadas con máquinas automatizadas de lavado, donde los tomates pasan a través de depósitos de agua con cintas transportadoras. Una vez limpios, los tomates son sometidos a un proceso de clasificación. Los frutos verdes, podridos o dañados, son descartados. Para esta tarea se utilizan sensores ópticos, que identifican automáticamente los tomates que no cumplen con los estándares de calidad. Después de la clasificación, los tomates se someten a un calentamiento rápido, generalmente con vapor o agua caliente. Este paso facilita la separación de la piel y prepara la pulpa para las siguientes etapas de procesamiento. Además, el blanqueo ayuda a eliminar bacterias y a conservar el color vibrante de la pulpa. Los tomates se trituran para separar la piel, las semillas y la pulpa. Para ello, se utilizan máquinas especiales como homogeneizadores o trituradores, que desmenuzan los frutos. La masa triturada pasa por un tamiz que separa el exceso de piel y semillas, dejando únicamente la pulpa. La masa de tomate limpia se traslada a grandes calderas de vacío, donde se calienta y se reduce gradualmente para eliminar el exceso de líquido. Las calderas de vacío permiten evaporar el agua a una temperatura más baja, lo que conserva el color y el sabor. Durante el proceso de cocción, la masa de tomate se vuelve más espesa, adquiriendo la consistencia de una pasta. Una vez que la pasta alcanza la densidad deseada, se somete a un triturado adicional para lograr una textura homogénea. Para ello se utilizan mezcladores de alta velocidad que producen una textura suave y sin grumos. En la producción de salsas barbacoa, las grandes fábricas están tan llenas de pasta de tomate que a menudo bromean diciendo que trabajan en ríos de tomate. Es una comparación bastante acertada. Los tanques de salsa pueden ser más grandes que una piscina.
El proceso de producción de pasta de tomate permite obtener un producto con un largo periodo de conservación y un sabor intacto, que posteriormente se utiliza como base para salsas barbacoa y muchos otros productos. Solo en los Estados Unidos se venden alrededor de 250 millones de botellas de esta salsa cada año. Eso equivale a casi una botella por cada habitante del país. Y así, volvemos al punto de mezcla de los ingredientes. Confieso que quería inspirarme en esta interesante combinación de sabores para aplicarla en mi cocina. En grandes tanques, los ingredientes llegan a través de un sistema de tuberías. Para cada componente, hay dosificadores o bombas independientes que suministran la cantidad exacta requerida por la receta. Primero, se añaden los componentes líquidos principales, agua y vinagre. Luego, se activa el sistema de paletas mezcladoras dentro del tanque. Estas ayudan a diluir la pasta de tomate y a crear una base líquida que facilita la incorporación de los demás ingredientes. El siguiente paso es la incorporación de la pasta de tomate, que aporta una mayor consistencia y el sabor base del salsa. La pasta se mezcla cuidadosamente con el líquido para obtener una masa homogénea. Luego se añaden los endulzantes, que pueden ser jarabes o azúcar, dependiendo de la receta. Posteriormente, se agregan las especias, como cebolla, ajo, pimentón, pimienta, entre otras. Estas se incorporan gradualmente para que se disuelvan y se distribuyan de manera uniforme en la salsa. Para lograrlo, se emplean potentes mezcladores que generan un flujo constante, evitando que queden gránulos sin disolver. Después de la mezcla, el salsa suele pasar por un homogeneizador, una máquina que descompone las partículas a nivel microscópico. Esto se logra mediante la aplicación de alta presión. La salsa es forzada a través de orificios muy estrechos, donde las partículas se rompen en gotitas microscópicas debido a la brusca caída de presión y las intensas fuerzas de cizalla. Esto da como resultado una textura suave y uniforme. El mayor contenedor de salsa barbacoa de la historia contenía casi 2.500 litros. Esa cantidad sería suficiente para abastecer de salsa a un pequeño pueblo durante un año. Para la salsa barbacoa, es fundamental mantener una temperatura específica en cada etapa del proceso. Durante la mezcla, la salsa se calienta a aproximadamente 80 grados, lo que ayuda a disolver las especias, mejora el sabor y elimina las bacterias. Los tanques suelen estar equipados con elementos calefactores y sistemas que garantizan la temperatura adecuada, lo que también contribuye a obtener una consistencia óptima. Después de la mezcla principal, la salsa se somete a una inspección. Los tecnólogos controlan su densidad, acidez, dulzura y nivel de especias. Si la salsa no cumple con los estándares establecidos, se le pueden añadir ingredientes adicionales y mezclar de nuevo. El manejo de estos ingredientes frescos debe realizarse con rapidez para evitar que se deterioren, por lo que ni los trabajadores ni los sistemas tienen margen de error. Después de realizar todos los ajustes, la salsa se vuelve a mezclar para que todos los componentes se disuelvan completamente y se estabilicen. En ocasiones, se deja reposar la salsa barbacoa para que los sabores se integren y maduren antes de ser envasada. Muchos fabricantes añaden humo líquido para darle el característico sabor ahumado del barbacoa. La salsa se pasa por filtros para eliminar las partículas grandes y luego se somete a un proceso de pasteurización, con el fin de prolongar su vida útil. En la etapa de envasado, la salsa barbacoa enfriada se traslada a máquinas de llenado, que dosifican automáticamente la cantidad exacta en cada botella o recipiente. Tras el llenado, los envases se sellan herméticamente para preservar la frescura y el sabor. A continuación, las botellas pasan por un proceso de etiquetado y control de calidad y luego se empaquetan en cajas para su transporte y venta. ¡200.000 latas de mostaza al día! Sí, no es una broma. Desde una pequeña semilla hasta una explosión de sabor en tu plato. Este proceso es impresionante. ¿Quieres saber cómo se elabora tu mostaza favorita? Desde el cultivo hasta el envasado, todo está al límite de la tecnología y el sabor. ¿Listo para ver cómo se crea la especia picante perfecta? Vamos a descubrirlo.
No toda la mostaza es ideal para los platos. Para producir salsa picante, se cultivan variedades específicas. Estas son la mostaza blanca, la mostaza negra y la mostaza sarepta. ¿Lo sabías? Yo no, pero ahora lo sé y te lo cuento. Así que, para la pasta picante se utiliza mayormente la mostaza sarepta, Asterisk brassica, Juncea asterisk. Esta no requiere condiciones especiales, crece en climas templados y no es muy exigente con los suelos. Las semillas se siembran en primavera y la planta madura en unos pocos meses, generalmente hacia finales del verano o principios del otoño. Cuando las semillas de mostaza están maduras, se cosechan con cosechadoras. Dado que las semillas son bastante pequeñas, su recolección requiere cuidado para no perder parte de la cosecha. Justo después de la cosecha, las semillas contienen muchas impurezas. Restos de tallos, hojas, partículas de tierra, entre otros. En la primera etapa, las semillas se limpian de la mayoría de estos elementos extraños. Las semillas de mostaza se tamizan a través de cribas mecánicas, que eliminan las partículas más grandes. Estas cribas tienen agujeros de diferentes tamaños para permitir el paso solo de las semillas, reteniendo la basura. Luego, las semillas pasan por separadores de aire, unas máquinas especiales que generan un flujo de aire. Las partículas ligeras suben y son arrastradas por el aire, mientras que las semillas pesadas permanecen abajo. Durante este proceso, impurezas ligeras como el polvo o los restos de tallos se separan del grano con ayuda del aire. A continuación, es necesario eliminar las impurezas metálicas que puedan haber caído accidentalmente entre las semillas. ¿Te imaginas de dónde pueden venir? Piezas de maquinaria o herramientas. Imagínate exprimiendo tu mostaza y encontrando un tornillo, aunque no sea de Chip y Dale. Para evitar este tipo de incidentes, los separadores magnéticos eliminan cualquier objeto extraño, dejando solo las semillas limpias. Después, las semillas de mostaza se clasifican por tamaño. No sé ustedes, pero a mí me encantaba el cuento de la Cenicienta cuando era pequeño. Cuando mis padres me pedían que recogiera mis juguetes, siempre pensaba que era un trabajo como el de esa chica, que tenía que separar granos. Le tenía envidia, porque ella tenía trucos en forma de pajaritos que la ayudaban. Yo, en cambio, tenía que hacerlo todo solo. Pero la mostaza se clasifica por tamaño con cribas vibrantes especiales. Así se separan las semillas pequeñas y dañadas. Las cribas tienen varios niveles y diferentes tamaños, lo que permite dividir las semillas según su diámetro. Después de la limpieza y clasificación, las semillas se colocan en depósitos o contenedores especiales. Estos son espacios secos con humedad controlada para evitar que se deterioren. De esta manera, las semillas de mostaza pasan por varias etapas de procesamiento mecánico, asegurándose de que estén lo más limpias posible y listas para ser convertidas en pasta de mostaza o polvo. Sí, durante el transporte de las semillas de mostaza, desde el lugar de almacenamiento hasta la fábrica, hay varios aspectos importantes que se deben considerar para mantener su calidad y evitar daños. Las semillas de mostaza son sensibles a la humedad y si la absorben, pueden comenzar a enmohecerse o deteriorarse. Por lo tanto, antes de su transporte, las semillas deben estar completamente secas y es esencial que se mantengan condiciones secas durante el traslado. Se utilizan camiones o contenedores especialmente equipados que se sellan herméticamente para proteger las semillas de la humedad. Algunos de estos contenedores están equipados con sistemas de ventilación para mantener un nivel óptimo de humedad. Los grandes cambios de temperatura pueden afectar la humedad dentro de los contenedores o camiones y generar condensación, lo que podría dañar las semillas. Por esta razón, se suelen emplear vehículos con aislamiento térmico que ayudan a mantener una temperatura constante. Esto es particularmente importante en climas cálidos o fríos. Las semillas se transportan en contenedores o sacos especiales que minimizan la fricción y los impactos durante el movimiento. Además, se trata de evitar sacudidas bruscas o golpes durante la carga y descarga. Es crucial proteger las semillas del polvo, la suciedad o los insectos, por lo que los contenedores o sacos deben ser herméticos. Se utilizan sacos de telas resistentes o contenedores de plástico sellados herméticamente. Esto también protege a las semillas de factores externos durante su transporte a la fábrica.
Y fue aquí donde comenzó mi recorrido. Me llevaron al corazón de la producción, el taller donde se realiza la molienda de las semillas. Unas enormes máquinas, que parecen barriles metálicos con cuchillas potentes en su interior, son las encargadas de triturar las semillas de mostaza. Estas, que ya han sido limpiadas y preparadas, se muelen hasta convertirse en polvo o pasta. Las semillas caen en los molinos desde grandes tolvas ubicadas justo encima de ellos, y cuando las semillas caen, las cuchillas empiezan a trabajar. Durante la molienda, es crucial que las partículas de las semillas no se recalienten, por lo que los molinos están equipados con un sistema de refrigeración. Una vez que las semillas han sido trituradas, se revisan minuciosamente para verificar si cumplen con los estándares, cómo se ve el polvo, qué tan fino es y si ha sido molido de manera uniforme. Si algo no está bien, se puede repetir el proceso de molienda. Después de que las semillas se convierten en polvo, se trasladan al siguiente taller, donde comienza el proceso de mezcla. Allí se encuentran enormes recipientes de mezcla, en los cuales las semillas trituradas se combinan con agua y otros ingredientes, vinagre, sal y especias. Todo esto se realiza de manera automatizada. Las máquinas miden con precisión la cantidad necesaria de agua y otros componentes para cada lote. Gigantescos agitadores en los grandes tanques mezclan todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Es interesante notar que en esta etapa se define el futuro sabor de la mostaza. Por ejemplo, para la mostaza de Dijon se utiliza más vinagre, mientras que para la mostaza dulce se le agrega miel u otros endulzantes. ¿Cuál es tu mostaza favorita y cuál usas con más frecuencia? Comparte en los comentarios tus marcas favoritas, por favor. Me acerqué al tanque donde se mezclan los ingredientes. En su interior, la paleta giraba lentamente, mezclando todo hasta obtener una consistencia uniforme. Este proceso puede durar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo de la receta. A continuación, la mezcla debe reposar para que sus sabores se desarrollen. Este es el proceso de fermentación. Entramos en otra sección de la fábrica, donde se encuentran enormes tanques herméticamente cerrados. En ellos, la masa de mostaza se almacena durante varias horas o incluso días, dependiendo del tipo de mostaza que se quiera obtener. Durante este tiempo ocurre la fermentación, un proceso en el que el sabor de la mostaza se vuelve más intenso y picante. Cada tanque está equipado con sensores de temperatura que controlan el proceso de fermentación para evitar un sobrecalentamiento o que el producto no fermente lo suficiente. La fermentación es un proceso muy delicado. Si es demasiado larga o corta, puede afectar la calidad de la mostaza. Después de que la fermentación ha finalizado, la mostaza se traslada al siguiente taller, donde se lleva a cabo la pasteurización. Este es un paso crucial, durante el cual la mezcla se calienta a una temperatura específica para eliminar todas las bacterias y microorganismos. Sin embargo, es importante no sobrecalentarla para preservar las propiedades de sabor de la mostaza. En grandes pasteurizadores metálicos, la temperatura se eleva con precisión al nivel adecuado, y luego la mezcla se enfría rápidamente. Esto se hace para garantizar que el producto tenga una vida útil más prolongada sin perder su frescura. Cada lote se pasteuriza de forma automatizada. Las máquinas controlan tanto la temperatura como el tiempo de pasteurización. Después de la pasteurización, la mostaza está lista para ser envasada. Nos dirigimos al área de empaquetado, donde la actividad es frenética. Las máquinas llenan rápidamente frascos o botellas con mostaza y los cierran inmediatamente con tapas. Cada botella o frasco pasa por una línea automatizada que verifica su peso y nivel de llenado. Si algo está mal, el frasco o la botella son descartados para evitar problemas de calidad. Una vez envasada, la mostaza pasa a la siguiente línea, donde se lleva a cabo el etiquetado. Cada envase recibe su etiqueta, que incluye información sobre el fabricante, la fecha de caducidad, los ingredientes y las recomendaciones de almacenamiento. Aquí se puede observar cómo brazos robotizados colocan con rapidez las etiquetas en cada frasco. Luego, la mostaza se coloca en cajas o empaques, que se envían al almacenamiento o directamente a las tiendas. En la etapa final, nuestra mostaza llega al almacén.
Aquí se almacena en condiciones secas y frescas hasta que se envía a los consumidores. Para esto se utilizan palés especiales, en los cuales los paquetes de mostaza se colocan en filas ordenadas. La temperatura en el almacén es controlada cuidadosamente para evitar cualquier fluctuación que pueda afectar la calidad del producto. Desde este punto, la mostaza se distribuye a tiendas, restaurantes o directamente a los compradores. En cada paso, las máquinas automatizadas, los sensores de control y los empleados de la fábrica se aseguran de que cada lote de mostaza sea perfecto.